Desde la llegada de el Papa Francisco, la Iglesia Católica ha tomado un derrotero diferente. En virtud de que se atrevió este nuevo Papa, por cierto, latinoamericano, de comenzar a desmantelar una serie de desmanes que se cometían desde la Iglesia Católica. Entre ellos, desmanteló aquel Banco del Vaticano, víctima de un robo millonario. Luego siguió una especie de profilaxis en la Iglesia Católica, en su alta jerarquía, y comenzó a condenar y a desempolvar las violaciones sexuales de obispos en diferentes puntos del país. Ha sido en esta gestión del Papa Francisco donde más han sido condenados sacerdotes acusados por actos de corrupción y por acciones pecaminosas en la Iglesia Católica. Incluso en varias parroquias de los Estados Unidos. Violaciones de niños. De violaciones de niños Fuerte. Y niñas. Ay, sí. Para usar los dos géneros. El Papa logró con esa impronta de que muchos familiares de víctimas de esos desmanes fueran indemnizados por algunas parroquias de los Estados Unidos. Evidentemente que este Papa le ha dado un giro al catolicismo diferente. Ha sido un Papa más de carne y hueso, ha roto el protocolo, incluso en esos viajes que hace, se acerca más a la gente, sobre todo a los pobres. Ha tenido un discurso permanente sobre la pobreza, la libertad, los derechos de los más desposeídos, y también ha buscado el consenso de sectores en pugnas, incluso sobre todo en América Latina, donde hay una gran rivalidad de la clase política con gobernantes de turno. En la República Dominicana, la Iglesia Católica también ha tenido sus puntos negros, y todos recordamos el papel que terminó aquel nuncio apostólico Wosolowski, que terminó condenado por la sociedad dominicana, fruto de los desmanes cometidos por este representante del Vaticano aquí en la República Dominicana. En estos días hemos estado asistiendo a condenas a sacerdotes vinculados a violaciones sexuales. Incluso... ¿Recuerdas un Calito? Sí. ¿Ustedes recuerdan aquella vez que se produjo un incendio en una cárcel del este para que no se supieran los desmanes cometidos por sacerdotes en Higüey? Realmente, qué bueno y enhorabuena, la Iglesia Católica se da un papa de la categoría del Papa Francisco. Ojalá y que haya un cambio de mentalidad en la gente que desde los púlpitos llevan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La sociedad y la humanidad amerita de una Iglesia Católica más comprometida con el decoro, más comprometida con las grandes mayorías de los pueblos y sobre todo de aquellos países que carecen de libertad de opinión, de libertad de asociación, de aquellos países que han sido sometidos a una pobreza extrema como consecuencia de la corrupción y el narcotráfico. Ojalá en la República Dominicana podamos imitar en todo lo que cabe en la gestión del Papa Francisco. Necesariamente aquí se ha creído que los sacerdotes no son seres humanos, y yo realmente creo firmemente que nos encaminamos a esa iglesia más cerca de los principios cristianos enamorados por nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos esa iglesia que aquí en muchos lugares sacerdotes que se han identificado con las comunidades terminan enviados al exterior disque bajo el pretexto de que fueron enviados para hacer un curso. Lo envían a España, lo envían a Francia, lo envían a Canadá y lo sacan del país cuando son sacerdotes que se han vinculado con los sectores más pobres del país en la lucha por la consecuencia y la consecución del interés común.
Para nadie es un secreto que nuestros sacerdotes, muchos de los cuales se han involucrado en la lucha por la tierra, a favor de los campesinos, de la educación, de la salubridad, a favor del empleo, a favor de la actividad agrícola, que esos sacerdotes continúen esas labores titánicas. Aquí hay muchos casos, por ejemplo, el caso del padre Luis King en San José de Ocoa, que todo el mundo conoce su trayectoria, el caso de Fabio Mamelto Rivas en Barahona, el caso del padre Nino, el padre Regino Martínez, el padre Rogelio Cruz, sacerdote Rogelio Cruz. O sea, toda esa gente en la Iglesia Católica tiene una impronta. Porque son gente que reivindican la teología de la liberación, que fue toda una filosofía que fue bastante atacada también porque es la iglesia de los pobres, la misma iglesia de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, aquel obispo del Salvador que fue muerto mientras pronunciaba una homilía. Esa iglesia que acompaña, que camina, ¿no? Y que reivindica la pobreza. Esa es una iglesia que va al lado de los pobres, va al frente, al lado de los pobres. Esa iglesia católica sigue teniendo un gran respeto en la comunidad mundial, sobre todo en la comunidad de base, porque son los sacerdotes, por ejemplo, el obispo de San Juan de la Maguana, Monseñor José Dolores Gurión Estrella. Nadie conoce todas las comunidades de la provincia San Juan, Azua y Elías Piña, de esa diócesis como el obispo. Diomedes Espinal en Mao, Montecristi. Hay toda una gama de sacerdotes comprometidos con las mejores causas de la humanidad. Así es que nosotros saludamos las medidas y creemos que todavía hay que seguir con la profilaxis interna en la Iglesia Católica para sacar de raíz a aquellos sacerdotes que actúan lejos de los principios cristianos y sobre todo aquel principio de amar al prójimo como a ti mismo. Pienso que esa iglesia todavía tiene que seguir profundizando esa lucha a favor de las grandes mayorías nacionales, a favor de los necesitados, a favor de los desamparados que tanto hacen. Fíjense que el sacerdote es un individuo que logra un posicionamiento tal en la sociedad, que tiene fe pública. Siempre en todo hay que involucrar a un sacerdote, porque nuestra clase política desacreditada, que incumple los compromisos y los acuerdos, hay que tener un sacerdote muchas veces ahí como una forma de garantía de que se cumplan los acuerdos, que se cumplan las obras prometidas, las necesidades, se enfrenten las necesidades de las comunidades. Así es que enhorabuena esa profilaxis interna que se lleva a cabo en la Iglesia Católica a los fines de sacar de allí a aquellos sacerdotes que dejan mucho que desear, sobre todo los principios cristianos. Nos vamos a la pausa y venimos.